Buenas tardes. Con importantes dificultades de carácter técnico en el espacio en Internet. Ha sido bien difícil el día. Creo que el incremento en el uso de estas redes en estas épocas de pandemia y de trabajo en casa y en línea ha hecho que las capacidades de manejo de datos de estas redes se vean bastante limitadas pese a las ampliaciones de capacidad que hemos hecho en la inmensa mayoría de nuestros dispositivos, tanto los dispositivos grandes como los dispositivos portátiles. Hola Pilar, buenas tardes. Muchas gracias por estar puntualmente aquí, tú como siempre. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de la anatomía de superficie del tórax. Si hay preguntas acerca de la anatomía de superficie de la mama y lo que estuvimos revisando en veces anteriores, bienvenidas sean. Trataré de contestar todo lo que me sea posible, lo que alcance a leer en los comentarios. A veces este sistema no permite que lo logre hacer porque suben con mucha velocidad, pero bueno. Margui, muy buenas tardes. Bueno, el tórax es el primer segmento. Hola Joana, ¿cómo estás? Un placer conversar contigo. El tórax es el primer segmento del tronco. Está unido arriba al cuello y abajo al abdomen. En anatomía de superficie tiene una separación diferente, ya que en anatomía de superficie el tórax es más largo y compone toda la reja costal. Luz Estilo para cejas, ¿cómo estás? Pero en anatomía de profundidad el tórax es muchísimo más corto, ya que el diafragma se implanta entre la quinta y la séptima costillas. En la cavidad torácica se aloja la cavidad pleural, donde están los pulmones, y el mediastino, donde está el corazón, el timo y el esófago. El tórax tiene una forma de cono aplanada en sentido anteroposterior, lo que hace que su diámetro lateral sea un diámetro muchísimo más amplio que el diámetro anteroposterior. El eje del tórax está compuesto por la columna dorsal, que es continuidad de la cervical. La cervical tiene 7 vértebras, el atlas, el axis, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Y en la columna torácica, que es la que ocupa el tórax, tenemos 12 vértebras. En anatomía de superficie, la vértebra 12 marcaría el final del tórax en la línea media posterior, pero en anatomía profundidad es la vértebra 7 u 8 la que marca el final del tórax en profundidad. El tórax está separado del abdomen por un músculo muy interesante y muy importante en la mecánica respiratoria que se llama el diafragma. El diafragma es el piso del tórax y el techo del abdomen. Como les decía, tiene una forma cónica, lo que significa que su segmento superior es mucho más estrecho que el segmento inferior. Al estar aplanado en sentido antero-posterior, podríamos decir que es un cono de base helicoidal y de vértice trunco. El vértice se trunca en la unión con el cuello y abajo su base es una base además curvada de manera cóncava hacia arriba por causa de la curvatura diafragmática. El diámetro lateral del tórax es mucho más amplio que el diámetro antero-posterior. En la línea media anterior en el tórax tenemos una parte muy importante del esqueleto que es el esternón. Ese hueso esternón tiene 3 segmentos: un mango o cabeza del esternón, un cuerpo que es elongado como una corbata y el mango parece un nudo de corbata, y una punta que en algunas personas es curvada y bífida, que se llama el apéndice sifoides, que está al segmento inferior y que marca en la línea media la separación en anatomía de superficie entre el tórax y el abdomen. Entre el mango del esternón y el cuerpo del esternón existe un ángulo. Ese ángulo se llama el ángulo de Lewis. En algunas personas es un ángulo muy convejo y entonces tenemos un cuerpo del esternón muy pronunciado hacia adelante y tenemos una formación que se llama pectum carinatum o pecho en carina,
en la mayoría de las personas es una variante de lo normal. En algunas personas con cardiopatías congénitas y crecimientos cardíacos en la fase final de la época gestacional, eh, hace que se deforme y que haya una prominencia muy grande por el crecimiento de la masa miocárdica y la presión de la función cardíaca, del latido cardíaco durante la época fetal tardía en personas que tienen malformaciones cardíacas. Entonces, todo recién nacido que tiene pecho en carina, se les realizan estudios para estar seguros de que su corazón esté funcionando muy bien. También se llama pecho de paloma, el pectum carinatum. La edad adulta ya es una formación que no tiene muy buen ver estético. Nos gustan más los ángulos de Lewis un poco planos, cuando el esternón está plano y congruente con las curvaturas de las costillas y no cuando está muy prominente, o al revés, también tenemos la posibilidad de que el ángulo de Lewis tenga una condición casi plana, pero haya una deformidad en concavidad del cuerpo del esternón, y esto se le llama pectum scavatum o pecho de zapatero, porque era muy frecuente en la antigüedad. Los oficios se aprendían de generación en generación, entonces los padres enseñaban el oficio a los hijos desde muy temprano, desde que eran muy niños. Entonces los niños, antes de terminar el proceso de crecimiento, aprendían a apoyar los zapatos para guarnecer las suelas de los zapatos contra el esternón. Hoy eso todo lo hacemos mecanizado y entonces ese tipo de deformidades no existen. Y por otra parte, también se ha roto un poco la tradición oral en el aprendizaje de los oficios en aras de la libertad individual y del desarrollo libre de la personalidad. Y por eso ese nombre en semiología se llama pecho de zapatero. No representa ninguna malformación congénita, es una variante de lo normal, no muy frecuente. Por fortuna, lo más frecuente es tener el pecho completamente plano, y entonces en la mujer aparece el volumen de las mamas y en los varones a veces el volumen de los pectorales. Ese pecho excavado tampoco es estéticamente muy bien visto, entonces las personas se ven abocadas a realizar una serie de acciones para mejorar. Había un actor mexicano muy bien reputado por su condición estética, sobre todo la de su rostro. Allende era el apellido, no me acuerdo exactamente el nombre, creo que era Fernando Allende, y él tenía un pectum excavatum y solucionó el problema produciendo una importante hipertrofia de sus pectorales, de manera que al aumentar la masa de la muscular en la inserción del pectoral mayor en el borde externo del esternón, disminuyó la apariencia visual de la excavación de su pectum excavatum. En el caso del pectum carinatum, que es el pecho en quilla, también vale la pena producir un poco de hipertrofia del músculo pectoral mayor, con el objeto de mitigar el aspecto de prominencia central y hacer que el tórax se vea muchísimo más plano. Entonces tenemos opciones muy naturales y no quirúrgicas para mejorar la morfología estética del tórax. En algunas personas, particularmente cuando sucede en jóvenes asmáticos crónicos o en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, reversible como el asma o no reversible como cierto tipo de bronquitis crónica y de enfisemas, el tórax empieza a deformarse y el diámetro anteroposterior aumenta. Cuando el diámetro anteroposterior del tórax aumenta y se hace cercano al diámetro lateral, Laris Gallardo, Jay Rojas, María Camila, muy buenas tardes. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Me encanta además ver tus videos roso azul en, en YouTube. Haces muy buenas observaciones de acuerdo con tu actividad de fisioterapia y te felicito.
Ese tórax, cuando aumenta su diámetro anteroposterior, se denomina un tórax en tonel porque queda mucho más parecido a un barril que a un cono y por esa razón se considera un signo de patología respiratoria crónica, particularmente patología obstructiva. Manejar esta condición de deformidad del tórax requiere que las personas eh, tengan una muy buena distribución de la masa grasa corporal y que manejen adecuadamente el tono de la musculatura de su abdomen para que armonicen. Juan Miguel, un gusto tenerte dentro del grupo escuchando. Dora Daza, muy buenas tardes. Entonces, estas conformaciones torácicas, unas normales y otras anormales, es importante tenerlas en cuenta porque a veces nuestros pacientes quieren modificar la morfología de su tronco y no es posible por causa de la formación de la estructura ósea o de la deformidad sucedida de la estructura ósea. En el tórax tenemos unos tejidos blandos en la cara anterior y en la parte superior. Están los tejidos blandos correspondientes a las masas del pectoral mayor, que son las que más se resaltan tanto en las mujeres como en los varones. A medida que los años van pasando en la mujer y la senectud va llegando, la piel de la parte superior de la mama termina cubriendo la parte superior de los músculos pectorales y el tejido mamario termina en la bolsa, en el segmento inferior. Entonces podemos trabajar muchos elementos de tensión y mejoría de retracción de la piel a ese nivel para mejorar un poco la tosis de mama, tratando de levantar el espacio cutáneo. De esa manera encogemos la bolsa desde ese punto y logramos tener un mejor resultado. En procedimientos quirúrgicos, por razones de carácter cosmético, las intervenciones prefieren hacerse en el segmento inferior, ya que no serán visibles. En el caso de los varones con ginecomastia, antiguamente se realizaban mastectomías por incisiones de subpectorales muy amplias que dejaban unas secuelas estéticas horribles, a veces incluso cuando se complicaban y había dehiscencia de suturas, el aspecto era un aspecto sumamente desagradable. Hoy día, tanto en los varones como en las mujeres, se respeta integralmente la condición estética y los hombres cuando se someten a mastectomías por ginecomastia se someten a ellas por incisiones periareolares. Entonces el cirujano hace una disección de la areola y retira la masa de tejido mamario y de tejido graso excesivo en el área altopectoral del varón. Hola Erisa Erazo, muy buenas tardes y Claudia Schiff, muy buenas tardes. Retirando la masa grasa y la masa de tejido mamario que se ha hiperplaseado, digámosle así, en el varón cuando es inadecuado. En la cara posterior del tórax tenemos en anatomía de superficie visibles y palpables las escápulas. Les recomiendo ir un poquito a los atlas virtuales de anatomía, donde pueden observar la escápula es un hueso triangular que tiene un borde interno casi perpendicular, tangente con una línea que hay en la cara posterior del tronco que se llama la línea paraescapular. Entre esa línea paraescapular y la línea media, que es donde se encuentran los vértices de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, tenemos unas masas musculares que son las masas interescapulares. La escápula tiene un borde superior que es no palpable, que, con un hueco arriba que está ocupado por una masa muscular, por un músculo que es el supraespinoso. Tocamos un borde óseo que termina prolongándose hasta afuera, hasta el promontorio acromial. La escápula también recibe el nombre de omoplato, entonces con más frecuencia oímos hablar del acromion del omoplato. Y en la parte inferior tenemos una fosa infraespinosa donde se inserta el músculo infraespinoso. Estos músculos son del grupo de los rotadores del hombro, son los que hacen
la rotación externa y ayudan con la circunducción del hombro y se afectan mucho cuando tenemos fenómenos de carácter postural o fenómenos de sobreesfuerzo. En los jugadores, en los deportistas, puede suceder en los tenistas, en los nadadores, en los basquetbolistas, en los jugadores de tenis de mesa también puede ocurrir fenómenos de tendinitis y es cuando vemos la famosa afección llamada la bursitis del manguito de los rotadores, porque todos esos tendones confluyen para insertarse en un promontorio que tiene el hueso húmero, que se llama el troquín, y en otro que tiene un poquito más abajo, que se llama el troquíter. Estas situaciones facilitan la aparición de los dolores de hombro, pero más que todo en la cara posterior del tórax me quiero referir a un músculo que ocupa prácticamente todo el tronco, que es el músculo ancho dorsal. Ese ancho dorsal es un músculo muy amplio, muy potente, que parte desde la cresta sacra, las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y las 7 últimas vértebras dorsales, con una gran masa tendinosa de aspecto romboidal, y luego cuando se junta con la del otro lado, y luego sale una gran masa muscular que termina en un fuerte tendón que se inserta en el fondo de la correa bicipital en el húmero. Ese músculo ancho dorsal tiene esta condición y es importante tenerlo como reparo anatómico para el drenaje linfático de la espalda, ya que toda la espalda en el segmento inferior por el ancho dorsal drena hacia la axila y en el segmento superior por los trapecios drena hacia el hueco clavicular. En la zona interescapular tenemos las fibras inferiores de los trapecios que sin piel y junto con el trapecio del otro lado tienen un aspecto también triangular de vértice inferior y base superior, y el borde superior de ese trapecio es el que produce nuestros dolorosos espasmos de la nuca particularmente. En la nuca tenemos las masas de fibras verticales longitudinales del trapecio. Vuelvo al ancho dorsal. El ancho dorsal está puesto justo por debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo, que es relativamente delgado tanto en los varones como en las mujeres. Pero por delante de ese ancho dorsal tenemos un cojín graso que separa las fibras musculares del músculo ancho dorsal de las fibras musculares de otro músculo que sale de la escápula del borde interno por la cara anterior, abrazando el tórax de esta manera y terminando por digitaciones en las costillas en el cuarto, quinto, en el quinto, sexto y séptimo arcos costales. Ese músculo se llama el músculo serrato mayor. Ahí entre el ancho dorsal y el serrato mayor, tanto en los varones como en las mujeres, hay un delgado cojín de grasa muy laxa que separa esas fibras musculares. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Leyogus, ¿cómo estás? Jay Rojas, muy buenas tardes. Esa situación de ese cojín de grasa es una situación de carácter mecánico para permitir simultáneamente las fuerzas musculares de fibras diferentes, que son las fuerzas del ancho dorsal hacia la superficie posterior y un poco más profundo, un poco más anterior, el músculo serrato mayor, que tiene la función de abducir las escápulas y llevar un poco los hombros hacia adelante, entre otras funciones mecánicas. Ese cojín graso en las personas en los varones con ginecomastia y en las mujeres con un amplio o con una gran prolongación torácica de la mama, es muy prominente y muchas personas hacen un manejo estético inadecuado de esas masas grasas que requieren un tratamiento muy cuidadoso de técnicas manuales o de transdermoterapia o lo que sea necesario en cuanto a las actividades que nosotros desarrollamos en el campo de las técnicas manuales y de la medicina estética. Jamás debemos tratar la grasa de la cara lateral del tórax,
con la misma agresividad con que tratamos la grasa de la cara anterior del abdomen o de la cara lateral del abdomen, tanto en mujeres como en hombres, ya que la presencia de tejido mamario en esa zona aumenta el riesgo de complicaciones. Por otra parte, recordemos que el aumento del volumen en esa zona no depende particularmente del tejido celular subcutáneo, sino depende del acúmulo de grasa entre los planos musculares. Así que el volumen en superficie se ve aumentado, pero no es consecuencia de un aumento del grosor del panículo adiposo, sino consecuencia del aumento del volumen de grasa que hay entre el plano muscular, en el plano intermuscular que separa el músculo serrato mayor del músculo ancho dorsal. Creo que esos son los detalles importantes que quería hablar respecto de la anatomía de superficie del tórax y voy a empezar a hablar de la anatomía de superficie del abdomen. Decía uno de mis eh, profesores de Gloria Cruz, muy buenas tardes, no eres la única con problemas en la conexión, el internet ha estado pésimo en las últimas 2 semanas, esto ha sido un drama para todos. Decía uno de mis profesores de cirugía que el abdomen es la caja de Pandora. La caja de Pandora es la caja de Pandora, de ahí puede salir cualquier sorpresa. Pandora había dicho que no se debía abrir la caja porque podrían salir todos los malos espíritus y los males del mundo. Abrir el abdomen es un drama, atreverse a entrar al abdomen también es un drama. El abdomen es un segmento de nuestro cuerpo que aloja casi la totalidad del tracto digestivo. Lo único que no está en el abdomen es el esófago, pero el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso están ahí. Aloja glándulas terriblemente nobles, importantes y vitales como los riñones y como el hígado. El páncreas está en el abdomen. Las glándulas suprarrenales están en el abdomen. Eh, y el abdomen está íntimamente ligado a otro segmento inferior que es la pelvis, que tiene una muy pobre representación en anatomía de superficie y una importante proyección a la pared abdominal. Entonces, la pared abdominal es un segmento del cuerpo que usamos para el diagnóstico clínico de trastornos estructurales y funcionales de índole abdominal y de índole pélvico. Entonces, el abdomen tiene sus bemoles. El abdomen en anatomía de superficie es mucho más pequeño que en anatomía de profundidad. En anatomía de superficie parte de una línea tangente, una línea que parte en la línea media del vértice del apéndice sifoides, tangente a los arcos condocostales y a los bordes costales de la costilla décima para terminar hacia la punta de la costilla 11 y luego en lateral a la punta de la costilla 12 para seguir por el borde inferior de la costilla 12 hasta su articulación con las apófisis transversas de la vértebra 12 dorsal. Ese sería su borde superior. El borde inferior partiría de la articulación L5-S1, en la cara superior del sacro, donde empieza la cresta sacra en la línea media posterior, hasta la articulación sacroiliaca y por el borde de la cresta ilíaca hacia adelante hasta la espina ilíaca anterior y superior, de la espina ilíaca anterior y superior a la espina ilíaca anterior e inferior y luego por el borde de la lámina horizontal del pubis hasta la sínfisis púbica. Entonces todo lo que tenemos de ahí para arriba se llamará abdomen. Lo que tenemos de ahí para abajo en anatomía de superficie pues corresponde en anterior a la sínfisis púbica y órganos pélvicos y en anatomía y en lateral y en posterior a la nalga, que es el primer segmento en anatomía de superficie del miembro inferior. En profundidad, ese
La cavidad abdominal termina en una línea imaginaria que se traza en unos accidentes óseos en la cara interna del hueso ilíaco coxal, que se llama el estrecho superior de la pelvis, y circunda y da el límite superior a una cavidad, que es la cavidad pélvica, donde se alojan órganos como la vejiga, tanto en el varón como en la mujer, el útero en la mujer y el recto en el varón. Esa pelvis termina con el piso pélvico, que está compuesto por una masa muscular, que es la masa muscular perineal, donde reposan órganos como el cuello uterino, segmentos de órganos como el cuello uterino en la mujer y la cúpula vaginal, y en el varón la próstata. Eh, no me voy a detener más a hablar de pelvis porque estamos hablando de anatomía de superficie, entonces voy a empezar a hablar del abdomen. El abdomen tiene un eje central en posterior, que es la columna lumbar. En lateral y en anterior no tenemos ninguna otra estructura ósea en anatomía de superficie. En anatomía de profundidad sí. Los 5 últimos arcos costales hacen parte del esqueleto del abdomen. Están arriba y alrededor de ellos se alojan a la derecha la glándula más grande del cuerpo, que es el hígado, y a la izquierda otra glándula de vital importancia en el sistema inmunitario, que es el vaso. Eh, el, la razón posiblemente para que esos órganos estén ahí es que la reja costal ejerce una protección mecánica, arquitectónica de ellos en cuanto a la protección desde el trauma externo. Sí, la señal está pésima. Qué pena con ustedes, pero eh, trataré de ver cuál de las dos publicaciones es la mejor y la repetiré. Tengo en este momento publicación por Instagram, @doc.cataoficial, y por Facebook en DocCata. Entonces lo que voy a hacer es bajar el video de DocCata, publicarlo en YouTube, y ya que la señal está tan mala en Instagram, tomaré ese mismo video para republicar en Instagram. Eh, bueno, la pared abdominal en anatomía de superficie está compuesta pues por la piel, por una fase muscular que está envuelta por una fascia, que es la fascia de la pared abdominal, y un grupo de músculos laminares que hay, que en la línea media, lado y lado, tenemos el recto anterior, abajo en el extremo inferior de los rectos, donde se insertan en la sínfisis púbica, tenemos un pequeño músculo que es el piramidal. Abajo y afuera tenemos los oblicuos menores, cuyas fibras van de abajo arriba y de afuera adentro, para terminar en el tendón conjunto. Arriba y afuera tenemos el oblicuo mayor, cuyas fibras van de arriba abajo y de afuera adentro, para terminar también en el tendón conjunto y conformar la vaina de los rectos, que es un tejido conectivo que envuelve los rectos abdominales. Y en profundidad tenemos el músculo transverso, que inicia en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y circunscribe la cintura. Por eso el músculo transverso también se llama la cincha del abdomen. Esta pared muscular tiene la función de envolver el abdomen y de ofrecer resistencia a la tendencia expansiva de los líquidos, sólidos y gases que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Por esta razón, mantener un buen tono de la musculatura de la pared abdominal es importante para manifestar un buen estado de salud física y estética. Cuando uno tiene un buen tono de la pared abdominal, tiene una mejoría, una importante mejoría en la función de tránsito del tracto gastrointestinal, porque hay menos de mejoran las presiones dentro del abdomen y disminuye la detención
del tránsito intestinal, ya que el intestino tiene una gran serie de acuodaduras. Si uno no tiene un buen tono, entonces favorece la estasis en el tracto gastrointestinal. Entonces, fíjense que tener un abdomen musculoso, aunque lo vemos con una condición de belleza estética, lo que está manifestando es que también tenemos una pared abdominal lo suficientemente fuerte como para mostrar una muy buena salud digestiva. La musculatura de la pared abdominal debe ejercitarse, juega un papel importante como músculos secundarios en la mecánica respiratoria, también juega un papel importantísimo como músculos moduladores del habla, así que es una musculatura importante para los músculos, para los músicos de viento y para los cantantes. Es una musculatura también importante para todo deportista, no importa cuál sea el segmento de tu cuerpo que trabaje en la actividad deportiva que desempeñes, tener una musculatura de pared abdominal tónica garantiza una muy buena relación mecánica para la mecánica respiratoria entre las presiones dentro del abdomen y las presiones negativas que se generan dentro del tórax. El abdomen en la línea media anterior tiene un accidente muy interesante cicatrizal, que es la cicatriz umbilical, que la tenemos todos los mamíferos ovivíparos, como nosotros, no la tienen los marsupiales, porque los marsupiales no se nutren a través del intercambio placentario, los marsupiales se nutren porque siendo embriones ya están dentro de la marsupia pegados a la teta de la madre nutriéndose de leche. En el caso de los mamíferos ovivíparos como nosotros y la mayoría de los que conocemos, se genera un órgano que se llama la placenta, que es el que establece el intercambio, y nosotros estamos pegados a la placenta por un cordón que se llama el cordón umbilical. Al salir a la vida extrauterina, el cordón es cortado y obviamente los tejidos que lo soportan y que contenía se retraen, dejando un accidente cicatrizal característico de subfilum, que es la cicatriz umbilical, que está en la línea media, generalmente ubicada en un espacio medio a nivel del abdomen entre la cresta ilíaca y la última costilla. Por eso tomamos el ombligo como punto central de la cavidad abdominal, aunque en algunas personas puede estar levemente más arriba y en otras puede estar levemente más abajo sin que eso represente ningún evento de malformación. El ombligo original, y ahora hay que repetir el ombligo original porque hay muchas personas que han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos estéticos correctivos y entonces tienen ombligos artificiales. El ombligo original esta es una retracción sobre la piel que está comunicada con unos cordones fibrosos que en el momento de vida intrauterina correspondían a vasos sanguíneos, dos arterias, una vena y a un conducto que derivaba a la vejiga, que era el conducto alantoides, para derivar parte de la orina hacia el sistema de intercambio vascular. Una vez cortado el ombligo, esos cordones se fibrosan, formando unos cordones fibrosos que se convierten en unos ligamentos que mantienen la fijación de esos órganos a la pared. Por eso a veces cuando tenemos, por ejemplo, cistitis, sentimos que nos jalan desde el centro del ombligo, o cuando tenemos trastornos inflamatorios hepáticos como hepatitis, también sentimos dolor periumbilical. Topográficamente vamos a tener que dividir el abdomen con algunas líneas que me voy a detener a pintar y a explicar en el próximo segmento, en el cual vamos a trabajar la topografía de la pared abdominal anterior y posterior para que ustedes tengan una mejor percepción de la referencia de órganos en cada uno de los segmentos. Por ahora, pienso que media hora de conversación alrededor de la forma del tórax y alrededor de la condición inicial de la superficie del abdomen es suficiente, perdón, para nosotros en esta tarde. Espero que para la próxima oportunidad tengamos una mejor señal
y podamos disfrutar de comunicarnos de mejor manera. Ay, perdón, no es COVID, me atoré con saliva al hablar. Les recomiendo suscribirse a mi canal de YouTube, dar me gusta, es importante dar me gusta y compartir los videos, seguir viendo los videos en el canal de Instagram, donde tengo ya un promedio de 250 visualizaciones en cada uno de los videos. Les recuerdo también que es importante dar me gusta para mejorar la capacidad de influencia y la posibilidad de que estos videos lleguen a más personas que también necesitan este tipo de información. Arroba doc.cata oficial en Instagram, doccata y doccata oficial en Facebook, Catalina Ucros Vega en YouTube. Suscribirse, compartir y decir me gusta. A mí me gusta mucho decir me gustan los videos de mis amigos y mis allegados. Espero que pasen una muy buena tarde y que este espacio haya sido un espacio muy productivo para todos. Gracias por estar aquí y nos vemos el viernes en la mañana. Avisaré la hora. Espero que no se me olvide decirlo como lo olvidé hoy al analizar nuestra charla de esta tarde.